Antes de eso, y en plena euforia, salían todos estos neofascistas como Carlos Jiménez, No, no, sí. senador, congresista de Estados Unidos, republicano, cubanoamericano, este fue alcalde de Miami-Dade, que dice: el régimen comunista en Cuba y el régimen terrorista en Irán son las dos caras de la misma moneda, brutal, dictatorial, enemigos de la libertad. Estos regímenes no necesitan ser reformados, deben ser destruidos. Y en la misma posición, María Elvira Salazar, otra neocriminal fascista, también congresista de origen cubano. Dictadores y regímenes criminales solo entienden una cosa: la fuerza. Al mal no se le complace, se le enfrenta, Así se enfrentan los tiranos. No solo en Irán, también sátrapas en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esa es la manera americana. Fíjate cómo actúan estos cowboys, sinvergüenzas, matones. Creo que en estos próximos años recibiréis un buen merecido, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y demás. Un tal Gonzalo Rodríguez dice: Israel está haciendo en Irán y Gaza lo que Estados Unidos debió hacer hace años en Cuba y Venezuela. Alucina. Mira qué desprecio, ¿no? Qué desprecio ya no solo a la humanidad, qué desprecio a las leyes, al derecho internacional, qué desprecio al derecho de los pueblos a la autodeterminación. O sea, ellos violan las leyes, incluso de palabra y de acción, apoyando a un régimen criminal como es los Estados Unidos. No hay régimen, y repito, régimen, que haya mantenido una injerencia, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que Estados Unidos llegó último y por eso el gran poder que adquirió, le dan también eso, otra manipulación. Le dan, o sea, le dan la medalla de oro del fin del fascismo, del nazifascismo, de la derrota de la Alemania nazi. Fue la Unión Soviética la que detuvo realmente a un altísimo costo humano a los nazis. A los nazis, exacto. Pero eso no aparece en la prensa, esas verdades se le ocultan a la opinión pública. Y entonces vemos eso, que aparecen estos miserables, para decirlo de alguna manera, que no tienen calificativo, de muy lejano origen cubano, abogando por una intervención militar, por bombardear. O sea, y esta gente son los que hablan de derechos humanos. Pero ¿con qué autoridad moral van a hablar de derechos humanos? ¿Con qué autoridad moral van a hablar de democracia? Cuando que son proimperialistas porque están metidos dentro de la olla del imperialismo. Y entonces uno dice: oye, pero esta gente se proyectan como cubanos y que están al lado del pueblo cubano, pero a su vez abogan por bombardear al pueblo cubano. O por deportarlos, o por deportarlos de Estados Unidos ahora. Exactamente, dice: no estamos al lado del pueblo cubano. ¿Quién se cree eso? Pero esta gente se cree que el pueblo cubano es idiota, que el verdadero pueblo cubano es estúpido, que se va a rendir, que se va a doblegar. Pero han pasado 65 años, 66, y con la misma cantaleta. Y ahí está el pueblo cubano, sí, sufriendo, pero luchando también por su independencia, luchando por su soberanía, luchando por el derecho de tener un camino propio y no estar bajo la bota del imperio de los Estados Unidos. Y entonces esta gente, la Elvira Salazar, merece realmente una repulsa, cuando como mínimo una repulsa en toda regla ante esa. Bueno, no es la primera vez que suelta algo así, pero ya hay que decirle a esta señora que se equivocó totalmente. O sea, la Cuba revolucionaria, la Cuba del pueblo, la Cuba del verdadero pueblo cubano, no se va a doblegar, no se va a rendir. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Cuba, afortunadamente, tiene prestigio y autoridad moral para
responder contundentemente a todas esas manifestaciones neofascistas y con tufo colonialista que viene del imperio. Ustedes son parte de la basura que no quiere el pueblo cubano. Pues tendrán respuesta del pueblo cubano y de la solidaridad internacional a estas propuestas criminales de estos dos personajes nauseabundos, de estos dos, de estos tres y de este cuarto que voy a decir ahora, voy a leer ahora.